Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias a todas las personas que siguen este canal, las personas que se van adhiriendo a este canal de reflexiones acerca de la Torá y de argumentación en contra de las cosas que, de acuerdo a las cosas que al parecer están en contra de la Torá. Eh, a pesar de que tengan buenas intenciones, pues también hay cosas que están en contra de la Torá. Como un video que acabo de encontrar por acá de una de las personas que más videos le saca al judaísmo, como refutando, según él, el judaísmo y bueno, en fin. Creo que se llama Jesús es el Señor, el canal, y me llama la atención. Vamos a analizar este video que tiene una duración de 3 minutos y medio casi, y será como un preámbulo a los 2 o 3 videos que haremos de Hanukkah, que es la fiesta que viene esta semana, la fiesta de la bestia. Eh, Así que bueno, espero que lo disfruten, que hagan sus preguntas y comencemos con este análisis. Entonces aquí aparece una foto primero del templo con la mezquita encima. El apóstol Pablo, en su epístola a los Efesios, capítulo 2, verso 14, escribió lo siguiente: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál fue la pared que nos separaba que fue derribada? Veamos a Ok, entonces lo primero que él va a resaltar aquí es el título, por ejemplo, de su video que se llama El fin de la ley mosaica. Así es el título de su video. Según él, la ley mosaica, la ley que Dios le entregó a Moisés, tiene fin, ya caducó. Es decir, que pues creo que según esta parasha que hemos visto, la parasha de Esav, que la parasha que habla desde Vaishlach y también Vayetze, creo, y todas estas parashot que hablan de Esav y Jacob, pues en realidad nos han dado una enseñanza, Toledot, Vaishlach, eh, nos han dado una enseñanza acerca de lo que es Esav. Esav básicamente es el principio de la fuerza aniquiladora en contra de Israel. Esav o Esaú, que era el hermano de Jacob, nace, hay un video sobre esto que tengo ya, pero en resumen, aparentemente nace primero que Jacob, pero pues sabemos que no fue así porque era el hijo mayor, pero la semilla que entró primero fue la semilla de Jacob. Y si uno mete algo primero en un espacio, no lo va a sacar de primeras, lo va a sacar de últimas. Por eso es que Jacob sale de últimas, porque el que entró primero fue él, y pues el que va a salir después fue él. Además, que otra prueba es que hubo una pelea entre Esav y Jacob y aparentemente la ganó Esav, pero Jacob sale agarrado del talón. Y Esav pues es como ese espíritu de aniquilación en contra del pueblo de Israel, que luego se casa con una hija de Ismael y que también da por origen a Amalek, que son como los dos otras confabulaciones como para formar esa trinidad que quiere destrozar al pueblo de Israel desde tiempos inmemorables hasta el día de hoy. Prueba de eso es la guerra en la que vivimos hoy en día, en la que aquí no se está peleando por 2 estados o un estado, por si la capital es Israel y no, la capital es Jerusalén y no Jerusalén, no. Aquí se está peleando por la destrucción del pueblo judío. Así lo digo sin censura. Sí, entonces la destrucción del pueblo judío no solamente física, sino ideológica, histórica, de todo tipo.
una de esas pruebas es la prueba que vamos a tener a continuación en este video de 3 minutos y medio, en donde básicamente se está diciendo que pues el pueblo judío ya desapareció. Porque cuando usted dice que la ley, querido amigo de Jesús el Señor, que la ley desapareció y que tiene fin, está diciendo que el pueblo de Israel desapareció y que tiene fin. Porque la ley es la constitución política de nuestro pueblo, y decir que la constitución política de un país no existe es como decir que el país no existe. Usted más que nadie lo debe saber, ¿no? No quiero irme por los lados de los acentos y de la xenofobia, Dios nunca lo quiera, pero hay ciertos países que hoy en día no existen, que viven bajo una dictadura. Porque pues la constitución política básicamente que se ha eliminado y se ha seguido pues la dictadura de ciertos tiranos ruines, y en ese orden de ideas pues decir que la constitución política de Israel, que es la Torá, que es la que indica qué es lo que se debe hacer en Israel, ¿cierto? Y qué es lo que debe hacer cada judío, cada miembro del pueblo de Israel, llámese judío, sacerdote, levita o de cualquier otra tribu, pues ese tipo de constitución política es lo que genera un país, o en este caso, pues un pueblo. Es decir, que la Torá de Moisés no existe ya, es como decir que el pueblo de Israel no existe. Es como decir que Israel como tal, la nación, incluso físicamente, no existe. Y esa es una de las cosas de esa Trinidad que ha planeado destruir al pueblo de Israel y desaparecerlo del mapa, físicamente, ideológicamente, estructuralmente, como sea. Tenemos pues el ejemplo de Amalek, que se refleja en la fiesta de Purim con Amán, que quería destruirlo físicamente, eliminarlo físicamente. Pues tenemos el ejemplo de Esaú, que quería destruirlo físicamente, pero también ideológicamente. Y hoy en día, como lo dice el Zohar y como lo dicen las profecías de todos nuestros sabios, el pueblo de Ismael, que pretende destruir al pueblo de Israel por medio de la fuerza, pero también por medio de la asimilación. Es decir, que el mundo sea asimilado y convertido a su religión, y así de esa manera decir que nosotros somos infieles y ellos son los fieles, y de esa manera desaparecer al pueblo de Israel. Y no solamente el pueblo de Israel, no crean que no van a seguir después los otros pueblos, pero bueno. Entonces, para empezar, él da un versículo en Efesios o algo así, que es un libro de la Biblia cristiana, donde habla de un muro que impide la entrada de los no judíos al pueblo o al templo. Algo que contradice totalmente las enseñanzas de los profetas, por ejemplo, porque los profetas dicen que en la época de Sukkot, en la fiesta de Sukkot, cuando el Mashiach venga, pues todos los pueblos subirán a Jerusalén, a los patios del templo, y allí entrarán, digamos, en la Sukkah, que va a ser como una Sukkah del Leviatán o cosas así. Y estaremos todos en esa festividad de Sukkot juntos, más no revueltos, porque es importante tener en cuenta que cada uno tiene su nacionalidad, cada uno tiene su país de origen y cada uno tiene también su ideología de pensamiento religioso. Sin embargo, en esta época, en la época del Mashiach, cuando el Mashiach se revele, Dios será uno solo, todos conoceremos el nombre de Hashem y todos al parecer buscaremos acercarnos al Dios de Israel, sin importar si es judío o no, pero conforme a la Torah, porque dice que será en la fiesta de Sukkot, no en Christmas o algo así. Sigamos. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Entonces él dice, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? La pared intermedia de separación. Desde la muerte y resurrección de Cristo
esta pared intermedia fue derribada de tres maneras diferentes. El historiador judío Flavio Josefo del siglo I, en su libro Antigüedades de los Judíos, nos dice que en los muros del templo había una inscripción que prohibía la entrada de cualquier extranjero. Y si esta entrada... Él habla aquí de Flavio Josefo, quiero que lo tengamos muy en cuenta. Yo personalmente, bueno, Flavio Josefo para temas históricos es históricamente un recurso plausible en muchos ámbitos, pero risible en otros. No estoy diciendo nada en contra de que sea risible y plausible acá, solamente que tengamos en cuenta de que él está usando a Flavio Josefo en este ámbito y al parecer se le olvidó usar a Flavio Josefo más adelante. Vamos a ver. Era bajo pena de muerte. Y esto es confirmado por la historia, ya que esta inscripción, escrita en griego, se encuentra en el Museo de Estambul, Turquía. Ok. La inscripción que prohíbe la entrada a los no judíos está escrita en griego. Bueno, eso tiene lógica porque pues para que la lean los no judíos. Está en Estambul, Turquía. Turquía, uno de los otros países donde, bueno, hubo una gran, un auge judío. De hecho, muchas de nuestras familias judías son turcas, ¿cierto? Pero también hay un auge hoy en día de exterminio hacia los judíos. Y siempre lo ha habido, ¿cierto? Pues ya es que también aparecen muchos que vinieron aquí a colonizar o a gobernar, tratar de gobernar el pueblo de Israel. Sin embargo, aparece una inscripción en griego y vean lo interesante de esta inscripción. La inscripción dice así: ningún extranjero está permitido dentro del recinto que rodea el templo. Entrar bajo pena de muerte. Los arrestados. Ningún extranjero está permitido dentro del recinto que rodea el templo. Eso no dice que está permitido, está prohibido entrar al templo, dice que rodea el templo, lo que confirma que esto está contrario a las profecías mismas que dicen que en Sukkot entrarán a los patrios del templo, que quedan dentro del templo, o la muralla del templo, ¿cierto? Entonces, que no se les permitía ni siquiera acercarse al templo, aparentemente, según esta inscripción. No encontramos tales cosas en la Gemara. Pero bueno. No tienen a nadie más a quien culpar sino a ellos mismos. Pero gracias al sacrificio del Señor Jesús, ya los gentiles, los que antes no éramos pueblo de Dios, tenemos acceso al Padre y el Señor. Entonces ya los gentiles, los que antes no eran pueblo de Dios, tienen acceso al Padre gracias al sacrificio de Jesús. Esto vamos a analizarlo de varias maneras. Una de las cosas que dice la Biblia cristiana es que ya no hay judío ni gentil, primero que todo, ¿cierto? Eso es una de las formas más lógicas de eliminación de un pueblo. Es decir, que ya no existen los demás pueblos. Ya no existe la nacionalidad, pues eliminemos esas etiquetas y todos pongámonos las etiquetas de cristianos o creyentes en Jesús. Porque así dice la Biblia de ellos: el que crea será perdonado y quien no crea será condenado. Entonces no existen etiquetas, solo existe la etiqueta de condena y perdón. De resto no hay otras, no hay más etiquetas. Quitémonos las etiquetas, no existe judío ni gentil. Eso se llama eliminación de un pueblo, ¿cierto? Y el hecho de que Jesús haya muerto y que por causa de su muerte el muro haya sido destruido y que por esa causa los no judíos tengan permiso de entrar al templo, como según lo dice esta persona acá, quiere decir que si lo unimos con esos versículos, estamos avanzando hacia una eliminación ideológica del pueblo de Israel a pasos lentos pero seguros, ¿cierto? Porque si no existe la denominación o gentilicio, ¿cierto? De judío o gentil, sino que pues todos por medio de la resurrección y muerte o muerte y resurrección de Jesús ya tenemos conexión con el Padre, según lo que dicen estas personas, pues ¿de qué sirve ser judío? ¿De qué sirve vivir en Israel? Da igual vivir en Israel o no, da igual la Torah o no, da igual todo, no tiene sentido, nada. Y pues esto tiene una... Yo siempre me he preguntado eso, ¿no? ¿Cómo es que Hashem, Dios, entrega una constitución política y luego dice, ya no tiene sentido esto? Como que me equivoqué, como que no era lo que tenía que hacer, como que la iba embarrando. En fin, sigamos. Jesús reemplazó al templo de
Jerusalén Ok, como el centro. Jesús reemplaza el templo de Jerusalén. Esa es una idea bastante novedosa. No. Eso no es una idea novedosa. Eso es una idea que, a ver, nosotros como seres humanos somos la creación, la principal creación de Hashem. El hecho de que Hashem haya eh, decidido que existiera un templo no quiere decir que el ser humano pierda su condición de eh, Merkabah o carro o vehículo en donde habita también la presencia de Hashem. Porque dice, construyanme un arca, un templo, perdón, y habitaré en medio de ustedes. ¿Sí? Bueno, que dice, construyanme un tabernáculo y habitaré en medio de ustedes. ¿Sí? Entonces, el hecho de que nos concentremos alrededor de un templo o un tabernáculo en la época de Moisés, un templo en la época de David, no quiere decir que el epicentro de la creación sea Hashem, sea el ser humano, perdón, y que le haya entregado la Torah al ser humano, porque el templo sin la actuación del ser humano no tiene sentido, no hace nada el templo, ¿sí? Tiene que haber sacerdotes, levitas y el pueblo de Israel para que el templo tenga un funcionamiento. Entonces el hecho de decir que Jesús es el reemplazo del templo no es algo novedoso porque sabemos que el ser humano es llamado a ser más importante incluso que el templo, el ser humano que Hashem creó en el momento en que el ser humano reconozca a Hashem como su creador y se vincule y se eleve espiritualmente, físicamente como Hashem lo desea. Pero el hecho de lo que viene a continuación se me pone un poco, me preocupa. De oración hacia Dios. El Mesías es llamado Silo en Génesis 49:10 y a él se congregarán los pueblos. Silo era el sitio donde estaba el lugar santísimo antes de construir el templo en Jerusalén. Sí, no se había quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y él se congregará a los pueblos. El Mesías se llamaba Silo. En ninguna parte del Génesis dice que el Mesías se llamaba Silo. Eso es mentira. Quien dice que el Mesías es llamado Silo es un comentarista llamado Rashi, que por medio de la gematría, de las frases que ya muchas veces he dicho ahí, y he hecho esa gematría muchas veces, dice que juntando esas palabras y la gematría, dice la frase que hasta que venga Silo, en gematría se traduce como Mashiach. Pero Shiloh, que no es Silo, Shiloh, las solas letras de Shiloh son Moshe. Moshe. Es decir, que Judá iba a ser gobernante de sus hermanos, ¿cierto? Hasta que llegara Moshe. Moshe iba a sacar al pueblo de Egipto, lo iba a llevar a la tierra prometida, ¿cierto? Pero en ese proceso vuelve otra vez y Judá y reina sobre sus hermanos, como por medio de Betzalel, que es el que construye el tabernáculo, aunque dice la Torah que Moshe lo construyó, Betzalel fue el que diseñó todo, ¿cierto? Y Moshe lo ensalzó, por decirlo así, ¿ya? Y por eso se le atribuye que lo construyó, porque, y de ahí aprendemos que el mensajero, que le llaman Sheliach, puede completar las mitzvot que una persona no puede hacer por sí misma. Y no es que Moshe no podía hacerlo por sí misma, sino que nos está enseñando que un mensajero también puede hacer una mitzvah y reemplazar, por decirlo así, a la otra persona, como en el caso de, vamos a ver, Yitzhak, que no fue a buscar a su esposa, sino que Abraham manda a su mensajero y su mensajero va y la busca, la toma, ¿cierto? No es que tenga relaciones con ella, sino que la toma del sentido alágico, legal, de pagar por ella y luego la trae hacia Yitzhak como si ya fuera la esposa de Yitzhak, ¿cierto? Entonces, eso es lo que aprendemos de ahí. Pero ahí en el Génesis nunca dice que Silo es llamado Mesías. Es un comentario de Rashi que luego ayuda a entender a las personas que del Shiloh que están hablando ahí, viene a ser Mashiach, pero por una gematría, no porque ahí diga que Shiloh es Mesías. Shiloh era un lugar, de hecho, un lugar muy importante. El Señor dijo,
en 10 lo levantaría, y se estaba refiriendo a su cuerpo. Y existe evidencia histórica de esto, ya que en el Tratado del Talmud, la ley oral judía, el libro de Yoma 39b, nos dice que 40 años antes de la destrucción del segundo templo, es decir, exactamente la crucifixión de Cristo, Dios se dejó de manifestar en el templo en el templo de Jerusalén. Ok. Él dice que 40 años... Ok. Según los cristianos hay una profecía en Daniel que habla de la muerte exacta de Jesús, la fecha exacta, porque dice 70 años y un montón de cosas, y esa es una fecha exacta de la muerte de Jesús. O sea que cuando Jesús muere y cuando nace y todo eso, es exactitud meforash, o sea, es exactitud en pasta y no hay ninguna duda ni... No se puede dudar acerca de esa profecía. Bueno, esta persona trae antes, como les comenté, a Flavio Josefo para hablar de un muro, que no tenemos evidencia de eso, sino una piedra escrita en griego en Turquía, o que se encuentra en Turquía, seguramente porque pues cuando los turcos se invadieron Jerusalén, se llevaron las evidencias para allá porque decían, bueno, si en algún momento llegan a preguntar, pues que nosotros invadimos Jerusalén y todo esto, entonces vamos a llevar las evidencias para allá y que quede evidencia de que nosotros sí invadimos Jerusalén. Muy bien, interesante. Vamos a ver entonces qué es lo que dice Flavio Josefo acerca de la muerte de Jesús. Vamos a buscar acá y dice así. De acuerdo a Flavio Josefo, Poncio Pilato fue gobernador de Judea entre el 26 después de Cristo, de la era común, hasta que fue reemplazado por Marcelo, ya sea en el año 36 o 37 después de Cristo, estableciendo la fecha de la muerte de Jesús entre los años 26 y 37. No hay que ir hasta Flavio Josefo para ser inteligente y hacer este cálculo. Hay un versículo que dice que Jesús, no me acuerdo cómo está en el Nuevo Testamento, pero dice como que era como de 33 años. Sobre eso los pastores tienen un dilema y una discusión que dice que era como, no que tenía 33. Bueno, no importa si tenía 33 o era como de 33. No sabemos exactamente la fecha en la que nació Jesús, porque por eso precisamente se le llama año cero a la fecha en la que nace Jesús, que puede haber sido, según historiadores, el año 6, el año 4, de acuerdo a calendarios, de acuerdo a un proceso que yo ni siquiera tengo ni idea cómo lo miden ellos. Pero digamos que de acuerdo al año, viene a ser el año 0, que puede ser el año 6 o el año 4. Esta persona dice 40 años, según el Masejet Yomá, no Yoma. Según el Masejet Yomá, dice que 40 años antes de la destrucción del templo dejó de manifestarse la presencia de Hashem en Jerusalén. Si decimos que 40 años antes, y según los cristianos, el templo fue destruido en el año 70 aproximadamente, vamos a mirar, a ver, vamos a preguntarle a nuestro chat. Según los judíos, el templo fue destruido en el año 69 aproximadamente. Vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle cuando fue destruido el templo de Jerusalén según el cristianismo. Vamos a ver qué nos responde nuestro chat. Según la tradición cristiana, el templo de Jerusalén, esto es historia básica de los cristianos, hay películas para niños incluso sobre esto. El templo de Jerusalén fue destruido por las fuerzas romanas bajo el emperador Tito en el año 70. Este evento se conoce como la destrucción del segundo templo. Fue un suceso histórico, trágico, que marcó un momento significativo. O sea, si le quitamos a 70, 40 años, da 30. ¿Cierto? Pero si sabemos que Jesús nació en el año 4 o año 6, no es exactamente 30, sino 34 o 36. Y si decimos que Jesús cuando empezó su ministerio tenía como 33 años,
según lo que dicen los evangelios. Entonces estamos hablando de que, y si decimos que Jesús vivió en ese ministerio como unas 3 Pascuas, que es lo que relatan los evangelios aproximadamente, 3 o 2 Pascuas, estamos diciendo que Jesús murió como en el año 33 de su vida, que no era el año 33 de la era común, sino que era el año aparentemente 39. O sea que son 10 años de diferencia. Pero esta persona me está diciendo que el libro de Daniel da una profecía exacta de cuándo va a ser destruido el templo, porque para eso son el cálculo ese bendito de las semanas, y que no son estas, sino que son estas, y que Daniel lloraba porque no podía entender el cálculo, y que el ángel le explica con exactitud cuál es el cálculo. Y si el bendito ángel le explica con exactitud, ¿cómo es posible que haya un desfase de 10 años aquí en este video? No lo entendemos. Bueno, pues si lo quieren entender, ahí tengo videos sobre eso, creo, y también hay un video del Rav Tuvia, y hay un montón de videos donde explica exactamente en qué año fue destruido el templo y cómo eran las cuestiones, la cuenta Heshbon que tenía que hacer Daniel para entender al profeta Jeremías sobre esa ecuación matemática. Vamos a seguir. Entonces aquí hay un desfase. Yo le creo a Josefo, pero no le creo a Josefo. Este video debería llamarse así. Vamos a seguir con el hombre. La segunda forma de que esta pared fue derribada de separación es con la cortina del templo que fue rasgada. Okay. Primero hablamos de un muro y luego hablamos de una pared. No es lo mismo un muro a una pared. Todo el mundo sabe que, no sé, ciudades como Cartagena o ciudades como Jerusalén no se les llama la ciudad emparedada, se le llama la ciudad amurallada. Porque un muro es algo muy fuerte, una pared es algo muy fácil de romper. Entonces, ¿qué era? ¿Un muro o una pared? ¿Vamos a ser precisos o no vamos a ser precisos? Dos. Ya tanto judíos como entonces aquí habla de una cortina que se rasgó en dos. Cuando Jesús muere y se rasga la cortina en dos. ¿Evidencias de eso? Tienen libre acceso al Padre gracias al sacrificio del Señor Jesús. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y la tercera manera. Entonces, según esta persona, que cuando muere Jesús y por medio de su sangre hay una puerta para que todo el mundo pueda entrar. ¿Cómo? ¿Cómo? Bebiendo su sangre, seguramente. ¿O cómo? ¿Bañándose en su sangre? ¿Ungiéndose en su sangre? No lo sabemos. ¿Creyendo en su sangre? No lo sabemos. Según esta persona, aquí entramos a un dilema teológico del cristianismo. ¿Por qué? Porque si el problema es la sangre, está escrito en los evangelios que Jesús les dio a tomar vino y dijo: esta es mi sangre que es derramada por el perdón de sus pecados, o una cosa así, que no sabemos cómo apareció vino en Pesaj, porque pues se supone que ellos no creen en la Torah oral, ni en lo que dicen los rabinos, ni nada, y en la Torah escrita no aparece nunca que se celebra Pesaj con vino, pero este señor sí celebraba Pesaj con vino. No sabemos de dónde apareció el vino en Pesaj, pero aparentemente pues como que sí creía en la ley oral. No lo sabemos. Hay un problema teológico. ¿Por qué, amigos cristianos? Porque no sabemos entonces qué es importante aquí. ¿Qué es importante para el perdón de los pecados? Acuérdense que esto es lo que acerca a los no judíos al Padre y perdona los pecados. Lo importante es el bautismo, creer en la muerte y resurrección de Jesús, o comer o tomar de su sangre y de su cuerpo. ¿Qué es lo que acerca al mundo a Dios y qué es lo que perdona sus pecados? O las tres. Esto es un problema teológico que, cuando fui cristiano, esto tiene décadas y décadas de diálogos. Esto hasta ahora, aún hoy, no se resuelve. No me digan que esto ya se resolvió. No, esto no. Lo que ustedes dicen no es lo mismo que piensa un presbiteriano, no es lo mismo que piensa un católico romano, no es lo mismo que piensa un anglicano, no es lo mismo que piensa un luterano. No
tiene sentido. Y si no tiene sentido y no es específico, quiere decir que esa profecía no fue específica, quiere decir que lo que hizo Jesús no fue específico, y como no fue específico, estamos jugando con las almas de miles de millones de personas que creen que esto es verdad. Pero si hay discusiones en esta teología, yo puedo decir que me acerco al Padre comiendo la Santa Cena, mientras que otro puede decir yo me bauticé ya y no necesito volver a comer la Santa Cena nunca más. Y otro puede decir que yo hice una oración de fe y ya no necesito ni bautismo ni Santa Cena nunca más. Y hasta hoy en día hay tradiciones cristianas con esas mismas discusiones. Hasta hoy en día es un problema teológico que ellos tienen, y pues obviamente esto confunde a muchas personas porque no sabemos cómo se es salvo, si siempre se es salvo, siempre salvo, o no es salvo, o se pierde la salvación. Aparentemente esta persona dice que con la muerte de Jesús ya todo quedó resuelto, pero si no sabemos en qué fecha murió Jesús, aparentemente no sabemos si murió o no murió, porque si murió y resucitó, entonces, ¿en qué creemos? ¿En la muerte o en la resurrección? ¿Qué es lo que acerca? ¿La muerte o la resurrección? ¿Qué es lo que salva? ¿La muerte o la resurrección? No, las dos personas. Lo que pasa es que usted no entiende. Usted es un cerrado, tarado. No entiende, no entiende, no entiende. Lo que yo entiendo es que ese es un problema simplemente de dialéctica, aparentemente. Aquí el problema, y esta persona lo pone de una manera muy clara, es decir, que la ley se acabó. El problema no es si usted es perdonado de sus pecados o no. El problema es que usted ya no está bajo la ley. Eso es lo que Pablo plantea en todas sus cartas. Ustedes ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia, y por ende ya son salvos. Ese es así lo resuelve Pablo, súper fácil. Ya el hecho de no creer que están bajo la ley los hace salvos. Pero, ¿bajo cuál ley? ¿Bajo la ley romana? ¿Bajo la ley de la Torá? Usted, Jesús es el Señor, o como quiera que se llame, ¿estuvo alguna vez bajo la ley de la Torá? Nunca estuvo bajo la ley de la Torá. Entonces, ¿cómo puede estar bajo la gracia si nunca estuvo bajo la ley de la Torá? La ley de su país no es la misma ley de la Torá, porque usted no vive en Israel. Una persona que vive en Israel está bajo la ley de la Torá, quiera o no, como dice Norbit, quieras o no, está bajo la ley de la Torá, ¿sí? Y de esa manera es que, bueno, por ahora nosotros seguimos guardando Shabbat, hasta el momento nosotros seguimos guardando Yom Kippur. Hoy, en esta semana, viene la fiesta de Hanukkah. Yo sigo comiendo kasher. Se siguen circuncidando a los niños. La ley no ha muerto. Sigamos. De que esta pared intermedia fue derribada fue a través de la nulidad de la ley de Moisés. Nulidad. Para los judíos no existía reconciliación entre gentiles, ya que para ellos las personas que no tenían la ley de Moisés eran malditas. Esto está en un versículo de el Talmud, no, en Juan 7:49. Según Juan, más esta gente que no sabe la ley, maldita. Vamos a leer Juan 7:49. Vamos a ver quién dice eso. Me causa mucha curiosidad quién dijo estas palabras. O sea, según Juan, los judíos pensamos así. Yo no creo que una persona que no tenga el conocimiento de la Torah sea maldita. Lo que yo sí creo es que una persona que no conoce la Torah, pues se está perdiendo de un montón de cosas que pueden ayudarle en su vida. Vamos a ver este versículo, Juan 7:49. ¿Qué dice don Juan? Juan 7. A mí me gusta hacer esto así, si ustedes están aburriendo, lo siento, me gusta hacerlo así como sin ediciones, sin nada, buscando en vivo para que la gente pueda, pues, ir conmigo, ¿no? 7:49, entonces dice, más esta gente que no sabe leer, bueno, vamos a mirar el versículo 7, vamos a mirar el 7:30, pues, digamos, 7,
30 al 49. Vamos a ver, ¿qué dice aquí? A ver, ¿qué podemos hacer por aquí? Entonces, entonces dice aquí, los fariseos enviaron alguaciles para aprender a Jesús, los fariseos oyeron que la gente... nunca hablaba. Los alguaciles vieron a los principales sacerdotes y fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¿Sí? Según esto, entonces los fariseos dicen aparentemente, ¿acaso han creído en él algunos de los gobernantes o fariseos? O sea, nosotros hemos creído en esta persona, ¿no? Pero esa gente que no sabe la ley, pues es maldita. Según el libro de Juan, los fariseos piensan así. Pero no sé qué palabra usó él en hebreo para decir maldita. Pero hay un montón de historias de rabinos conversos al judaísmo, rabinos gigantes del Talmud, Onkelos, bueno, un montón de conversos al judaísmo que opinan distinto a lo que está diciendo acá. Bueno, en fin, el hecho de que su libro diga que los judíos piensan una cosa no quiere decir que los judíos piensen eso, porque pues su libro plenamente se está identificando como un libro no judío. Según esta persona, entonces para los judíos, los no judíos son malditos. Que es una palabra bastante fea. Reconciliación entre gentiles, ya que para ellos las personas que no tenían la ley de Moisés eran malditas y también eran consideradas como pecadoras. Sí, entonces, ¿quién los considera pecadores? Vamos a ver. Reconciliación entre gentiles, ya que para ellos las personas que no tenían la ley de Moisés eran malditas y también eran consideradas como nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Dice Gálatas 2:15. ¿Quién dijo eso? Me imagino que lo dijo Pablo. Pablo era el que consideraba a los gentiles pecadores, seguramente. Porque si ustedes ven el video, lo que dice es una cita de un libro cristiano, no dice una cita de la Torá. O sea, lo que está diciendo no es lo que piensa la Torá, ni lo que piensa el Talmud, ni nada de eso. Efectivamente, y no voy a decir aquí, y no voy a sesgar, y no les voy a hablar con cosas a nuestro favor. El Talmud considera que el pueblo gentil no tiene participación en la Torá. La participación en la Torá es del pueblo judío. Pero también considera que el pueblo gentil tiene participación en la reconstrucción o construcción del mundo y reparación del mundo. Y para eso hay un canal que se llama Filosofía Judía y varios canales que hablan de las leyes de Noah y todo eso. Los invito para que vayan y busquen allá, ¿cierto? Y no solamente con las leyes de Noah. Es decir, el no judío que se siente atraído no solamente por reparar el mundo, sino por repararse a sí mismo también desde un ámbito mucho más profundo y siente que solo se puede hacer por medio de la Torá, también está invitado a unirse al pueblo de Israel. Así está en los libros. Yo no quiero decir mentiras, ni quiero seguramente algunos van a pensar, este tipo está haciendo proselitismo. No, no estoy haciendo proselitismo. Lo primero que le van a decir es no. Así está escrito también en la Halajá. No. Pero como Jetro o como Ruth, ¿cierto? O como varios que se convirtieron, digamos, a la Torá y no eran el pueblo de Israel y se convirtieron, se hicieron parte del pueblo de Israel y luego cambiaron su vida y luego fueron parte del pueblo y fueron parte importante de la historia del pueblo de Israel. Asimismo, también hay las personas están invitadas a eso. Es muy difícil lograrlo, sí, pero se puede lograr también siempre y cuando se haga con un convencimiento genuino y no por alguna razón ajena a ese convencimiento. Sigamos con este video.
y también eran consideradas como pecadoras. La Torá era considerada para Israel como una pared o muro que los protegía de los gentiles. Así lo vemos en la carta de Aristeas, un tratado escrito en el siglo II antes de Cristo. La carta de Aristeas del rabino Aristeas, que da consejos sobre la Torá y expresa qué pensaban los judíos y los rabinos acerca de la Torá. La Torá es un muro que protege a Israel. La Torá no es un muro que protege a Israel. Eso puede ser una alegoría. La Torá es la vida del pueblo de Israel. La Torá es lo que Israel significa en sí. Y con esto pues tengo que entrar en el mundo de aquellos que siendo judíos no respetan, no guardan la Torá. Sin la Torá no existe el judaísmo, no existe el pueblo de Israel. Básico, si elimina la Torá, está eliminando el pueblo de Israel. Si elimina el muro, elimina al pueblo de Israel. ¿Por qué decidí hacer este video en contra de esta persona? A mí no me importa lo que piense esta persona acerca de Jesús y si viene a refutar supuestamente a los judíos y la doctrina judía, lo que sea. No me importa eso. Me tiene sin cuidado. El hecho de que esta persona diga que la ley ya no existe, está diciendo que el pueblo de Israel ya no existe. Y como estamos en guerra, y yo desde el punto en el que estoy puedo servir en ese ejército, digámoslo así, de Hashem, no solo luchando de manera física, sino también ideológica, me opongo a este video para decirle que el pueblo de Israel vivió y seguirá viviendo. No importa lo que usted diga, vamos a seguir viviendo, porque Hashem tiene una promesa con nosotros, la tuvo con nuestros padres y la va a tener con nuestros hijos. El pueblo de Israel seguirá existiendo, incluso si Jesús murió y abolió la ley y abolió la existencia del pueblo de Israel según su video. Incluso hay mucha gente que piensa lo contrario, que son cristianos y piensan lo contrario, o son mesiánicos y piensan totalmente lo contrario. Entonces creo que este video va directo a la caneca. Sobre la traducción de la Biblia hebrea al griego, donde dice que las enseñanzas de Moisés o la Torá era un cerco con murallas que protegía a Israel de las otras naciones. En el tratado rabínico de Pirkei Avot, capítulo 1, verso 1, Pirkei Avot dice que Moisés recibió la Torá de Sinaí y esta fue transmitida de generación en generación. Y le dice a los judíos que hagan un cerco alrededor de la Torá. Entonces tenemos aquí, al parecer, yo que realmente creo que sí sufro de dislexia, acuda, al parecer, no entiendo si esta persona está hablando de un muro, un cerco o una pared, porque son tres cosas totalmente distintas. Y también mencionó una muralla. Son cosas muy diferentes. Vamos a ver cuál es la lógica de este razonamiento que esta persona plantea. Y ese cerco ya fue destruido y derribado, ya que estamos bajo el pacto del Mesías y bajo la ley. ¿Estamos bajo el pacto del Mesías? Si el Mesías pactó con los que creen en él, los que no creemos en él, no estamos bajo ese pacto. Chao. ¿Sí? No tiene sentido absoluto lo que acaba de decir, muchacho. El texto en Pirkei Avot dice que hagan un cerco alrededor de la Torá. No se refiere a que la Torá es un... Usted acaba de decir que la Torá era un muro, según Aristeas o el que quiera que haya dicho, que la Torá misma era un muro. Y luego dice que el Pirkei Avot dice que Moshe le dijo a los judíos, hagan un muro alrededor de la Torá, un cerco alrededor de la Torá. Entonces, con la misma Torá, hagan un cerco alrededor de la Torá, según lo que usted está planteando, o según lo que usted quiere decir, pero no lo entendió. Bueno, en fin, cuando la Torá habla, o el Pirkei Avot habla de hagan un muro, o hagan un cerco, perdón, alrededor de la Torá, se refiere a la halajá. Eso es hacer un cerco alrededor de la Torá. ¿Qué quiere decir? Que hay mitzvot, mandamientos que los rabinos decretaron para que se pudiera cumplir, guardar la Torá. Por ejemplo,
Esta persona también hizo un montón de videos diciendo que los rabinos han dicho que los mandamientos rabínicos son más importantes que los mandamientos de la Torá. Sí, lo son. Mañana va a salir videos diciendo, Natán lo dijo, lo dijo, lo dijo. ¿Por qué? Lo voy a explicar y seguramente hay muchas personas que han explicado esto miles de veces, pero la persona que hace estos videos y sus amigos y sus compañeros y todos siguen entendiendo al revés. Si yo, y aquí lo voy a explicar con música, pum, 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 le digo a usted, esta nota está prohibida de tocar, no la toque. Entonces usted hace una melodía y la toca. Entonces está pecando. Entonces yo voy a hacer un cerco alrededor de esto para que no toque esa nota. ¿Qué es lo que hago? Invento otras melodías o escribo otras melodías con notas que me alejen, porque eso es un cerco, me alejan de cometer la equivocación de tocar esta nota. Entonces, si yo violo esas reglas anteriores que me obligan a no tocar esa nota, ¿sí? Tienen mucho peso. ¿Por qué? Porque posiblemente al yo violar esas otras leyes, podría llegar a violar la ley más importante. Por eso las leyes de nuestros sabios son tan importantes, incluso, y cuando dice importantes, la palabra original en hebreo es la koach, la fuerza de la ley de los rabinos es más que la de la Torá, no porque sea más que la Torá, sino que es más estricta que la Torá. ¿Para qué? Para evitar llegar a corromper, a dañar, a profanar la Torá misma, ¿sí? Entonces, si en la Torá dice que está prohibido cocinar la carne con la leche, ¿cierto? La carne del cabrito con la leche de su madre, los rabinos decretaron que también está prohibido no solo cocinarla, comerla, ¿cierto? Venderla, ¿cierto? Sacar provecho de ella, mezclarla, y no solamente la carne de cabrito, sino la de pollo también, con la leche. Y los sefaradín fueron más hacia ahí y hablaron de el pescado con la leche. Aunque hay algunos que no creen así. ¿Para qué? Para evitar, porque puedo yo decir, bueno, no está prohibido el pollo con la leche. Entonces un día estos me confundo también y meto carne con leche y ahí ya transgredí la Torah. Por eso es que es más fuerte el mandamiento de los sabios. No dice importante ahí para que lo lean. En el hebreo no dice importante, sino el fuerte. No es más fuerte el mandamiento de los sabios que el de la Torah. ¿Por qué? Porque tiene que ser un cerco fuerte para que la gente no penetre y no quebrante la Torah misma. Así de sencillo. Para finalizar. Muchas gracias por ver este video. No olvides de compartirlo y suscribirte. Dios te bendiga. Ok. Muchas gracias por ver este video. No olvides no compartirlo y no suscribirte. Porque pues en realidad lo que yo estoy haciendo es, como les digo, un acto de manifestación contra esta persona al decir que la ley de Moisés no existe, es decir, que el pueblo de Israel no existe, y eso es como si estuviera aquí haciendo lo mismo que jamás, básicamente, tratando de eliminarnos de todas las maneras posibles. Esaú, Ismael y Amalek, básicamente que son lo mismo, quieren destruirnos. Y como estamos a puertas de la fiesta de Hanukkah, que significa una fiesta en la que el pueblo de Israel se levanta, los Hashmonaim se levantan en contra de los griegos y pelean y luchan hasta que logran rededicar el templo una vez más. Y ahí encender una Hanukkah, bueno, encender la menorá más bien, y esa menorá duró 8 días encendida, con un aceite que duraba solo para un día. El milagro aquí está en no dejarnos eliminar. El pueblo de Israel sigue existiendo, nosotros seguimos en pie y por medio de la Torah vamos a seguir existiendo. Así Hashem lo decretó. En cambio,
bueno, hace 2000 años que no tenemos noticias de ese Mesías. Un abrazo.